ni Marco Cortés, ni Jesús Zambrano, ni Alito Moreno, ni Claudio X González se atrevieron a tanto como hoy Ricardo Monreal. Reapareció en la política, en el centro de la política, de la atención mediática también, Silvano Aureoles. Ese personaje que presuntamente está detrás del desvío de recursos que terminaron en Latinus. Este medio que se ha dedicado al golpeteo a la 4T, al presidente Andrés Manuel López Obrador. El perredista, uno de los últimos gobernadores perredistas, que señaló narcogobierno en tiempos de la 4T. Ese que fue a quejarse de López Obrador a la OEA, ya no sé dónde más, la verdad ni me acuerdo, y no vale la pena ni acordarse. Bueno, pues es el mismo que hoy aparece sonriendo y muy abrazado de Ricardo Monreal. En su cuenta de Twitter, Silvano Aureoles escribió: para lograr coincidencias que recuperen la grandeza de nuestro México, deben dejarse filias y fobias. El proyecto de nación será superior. Esta es la gran coincidencia con Ricardo Monreal. Yo pregunto, ¿se unen Ricardo Monreal y Silvano Aureoles? ¿Para qué? ¿Para ir contra López Obrador y su gobierno? Les vamos pronosticando que al rato no van a ser 2, sino 3, con Porfirio Muñoz Ledo al lado. O si no van a ser 2 ni 3, pueden ser 4, y le sumamos al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, y así sucesivamente. ¿O de qué estamos hablando? Insisto, ni los de Va por México se atrevieron a tanto como hoy Ricardo Monreal para apadrinar la reaparición de Silvano Aureoles en el ring político. Y para hablar de este y otros temas, saludo a la historiadora Carla Mote, a quien ya extrañaba en estas mesas de diálogo de Sin Censura. Carla, gracias por tu paciencia. ¿Cómo estás? Buenas noches. Yo también extrañaba mucho poder platicar contigo y tu auditorio. Estoy muy bien, muchísimas gracias. Y pues también aprovecho ahorita rápido para felicitarte por estas entrevistas. Escuché un fragmento, el que pusiste de Adán Augusto, y yo creo que es un ejercicio bien interesante el que estás realizando. Además, esta cuestión de salir a la calle, yo estoy convencida de que en este sexenio hubo una modificación fundamental y muy radical en los medios de comunicación, y tú, Vicente, pues estás siendo parte de este cambio, de este nuevo giro, en donde no, digamos, ves al político, ¿no? Que está pues con un teleprompter, con un guión, y este tipo de entrevistas justo contribuyen a otro tipo de comunicación que efectivamente, pues ahí lo vemos, está en la calle, con lo que implica, ¿no? Y con un periodista como tú. Entonces, muchísimas felicidades y estaré atenta a las próximas entrevistas. Gracias, muchas gracias. Mañana la entrevista completa, mi querida Carla Mote, en los espacios de Sin Censura. Y es una mesa de diálogo a la que le tenía muchas ganas. Me emociona mucho. Una mesa de diálogo de mujeres sin censura. Le agradezco mucho a la doctora Leticia Calderón Chelius, también experta en asuntos migratorios e investigaciones del Instituto Mora, que nos acompañe. Le mando un abrazo, doctora. ¿Cómo le va? No, pues me va muy bien. Imagínate qué gusto con Carla, y como dices, bueno, con de mujeres, vamos a ver cómo se pone Vicente, y te felicito. Voy a ver estas entrevistas que yo no la he visto, así que no adelanto lo que no puedo decir ahora. Bueno, oigan, a ver, iniciemos, Carla, Leticia, con este tema, la reaparición de Silvano Aureoles, y nada más le faltó que le levantara la mano a Silvano Aureoles Ricardo Monreal. La verdad, yo muy molesto ponía en redes sociales, pues qué payasada. Como payasada fue, con mucho respeto, esa es mi opinión, pueden no estar de acuerdo ustedes, cuando le levantó la mano a Xóchitl Gálvez allá en Coahuila, el amigo de Ricardo Monreal, por cierto,
el senador Guadiana, a sabiendas de que es una clara golpeadora del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo mismo hace Monreal, a sabiendas de que Silvano Aureoles es uno de los que inició con esta narrativa del narcogobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, de la mano del narco en las pasadas elecciones. ¿Cómo ves, Carla? A mí, te soy sincera, incluso viniendo del senador Ricardo Monreal, me sorprendió muchísimo. A veces me da la impresión de que está en una precampaña desesperada. Lo vimos hace poco rapeando, lo vimos ya incluso difundiendo una caricatura de él rapero, creyendo que eso era acercarse a la juventud, cuando pues realmente es muy ridículo para una persona de su edad y para un político de su estilo. Pero en esta ocasión, verlo en esta fotografía, con esta reunión, digamos, a mí me parece un error estratégico, comunicativo, a todas luces. No creo que nadie pues podría reivindicar esto como positivo para alguien que tiene estas aspiraciones. Yo más bien pues intuyo y lo noto en diferentes pues estrategias y comunicados que ha tenido el senador, le está dirigiendo su mensaje a la ala opositora. Cuando presentó en este evento su proyecto y hablaba de reconciliación, incluso con un nombre parecido a Va por México, a mí me parece que evidentemente esta cuestión, ¿no? Retóricamente está apelándole a los opositores, y no solo a ellos, sino a los potenciales votantes de una alianza que podría ser la que contienda en contra de la candidatura que podría llevar la Cuarta Transformación. A mí, bueno, más bien me parece que este giro, ¿no?, que está teniendo el senador en este momento, pues evidentemente responde a sus aspiraciones políticas, pero también no me parece tan descabellada a la luz de su trayectoria. Recordemos, él es un político pues que ha pasado por diferentes partidos, lo cual en sí es, me parece en este momento y sobre todo con la fundación tan reciente de un partido como Morena, pues algo normal. Hay muchos en sus filas que vienen de otros partidos, pero este en particular pues se ha caracterizado por un pragmatismo que choca con los preceptos pues tal cual, de no mentir, no robar, no traicionar al pueblo, que son la máxima obradorista. Yo creo que esto le va a traer muchas consecuencias dentro del partido, evidentemente, pero también me da la impresión de que ya le está jugando a otro tipo de alianzas. Y pues es muy triste porque es muy pronto y además, pues nos guste o no el estilo y pues lo que implica la figura del senador Monreal, pues sí ha sido un personaje que al menos en la primera mitad del sexenio, pues fue una de las piezas importantes para pasar las reformas del gobierno de la Cuarta Transformación en el Senado, con un trabajo que, bueno, podría en algunos episodios parecernos que es muy poco ético en algunos sentidos, como el caso particular que tuvo en la rencilla con el senador Martí Batres cuando pues él presidía la mesa directiva de la Cámara de Senadores, pero bueno, pasaron las reformas y ahora más bien ya está como completamente hablándole a los opositores al obradorismo. Entonces esa es mi impresión. Es un impresentable Silvano Aureoles. No le veo por dónde esto pueda tener algo benéfico ni para el senador. Para Silvano pues ya lo resucitaron. Entonces pues yo nada más puedo decir eso. Por ahí veo la estrategia que ciertamente no la entiendo muy bien. Bueno, no sé si fue directamente para Ricardo Monreal el madrazo, pues no le puedo llamar de otra manera, el raspón del presidente Andrés Manuel López Obrador cuando dijo que hay que tener cuidado de esos que publican fotografías y dicen yo jugué a las canicas con Andrés Manuel. Bueno, ayer precisamente Ricardo Monreal subió una fotografía diciendo que hace 25 años iniciamos el camino juntos y qué sé yo, pero creo que en política no hay coincidencias.
Ayer publica una fotografía con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hoy se publica esta fotografía de Silvano Aureoles con Ricardo Monreal. Te escucho, doctora Leticia Calderón Chelius. Vicente, fíjate que yo ahorita que escuchaba a Carla decía, a ver, estamos hablando de un político muy experimentado, con mucha trayectoria, con mucho conocimiento del sistema político mexicano, que es imposible que no pueda ver que no solamente las cosas han cambiado, sino que la intención de cambiarlas, bueno, pues va a jugar políticamente en este nuevo escenario. Entonces, aquí yo digo, bueno, ¿quién le está hablando al oído a Monreal? Que lo está convenciendo, digo, más allá de su propio conocimiento, que le está dando datos. Ahora sí que, ¿qué datos tendrá tú como para poder hacer una serie de decisiones que vistas desde fuera parecen absolutamente incongruentes? Ya lo único que le falta es la foto con Broso, Vicente. O sea, estamos en un punto en el cual está acercándose a esos políticos que ni siquiera son, digamos, los que podrían liderar, los que podrían empujar una campaña, incluso por sus nombres, sus trayectorias, porque se han puesto siempre como que están en el centro, no se decantan ni siquiera abiertamente, por ejemplo, Cuauhtémoc Cárdenas, por irse a México, va por México, cosas por el estilo. Entonces, tampoco es que sea la oposición así tan abierta como se ha dado. Entonces, a mí se me hace muy interesante tratar de entender esa lógica, porque tiene que tener algún dato. Esta foto con Silvano, bueno, a lo mejor serán amigos tú y se la juega, o lo que ha hecho en algún momento defender a la indefendible Sandra Cuevas, este tipo de cosas, pero aquí sí hay un punto en el cual han cambiado las cosas, o sea, se han empezado a abrir, se han empezado como que a manejar un discurso mucho más evidente para todos de que, por un lado, López Obrador dice, yo no voy a hacer un dedazo, no lo voy a hacer, vamos a ver cómo se va a dar ese proceso, pero por lo menos ahorita ustedes están aquí como funcionarios, lo decía Carla, estamos hablando además de un senador que ha tenido un ejercicio de poder completo, absoluto, y con un liderazgo importante. Entonces, ¿qué manera de perder o qué está dispuesto a ganar aunque pierda? ¿No? ¿Qué está mandando de mensaje para poder decir, a ver, me necesitan para hacer ciertas conexiones, más allá de que además aspire a esta cuestión de la presidencia, que es como no sé, ¿no? Es algo tan deseado que de repente la gente se pierde, se le nubla la visión y el futuro. Entonces, sería interesante empezar a ver o entender qué tipo de encuestas está utilizando y está manejando o está teniendo como acceso. Porque si nada más se está dejando llevar porque lo que le digan sus seguidores, pues está cometiendo el peor error que un político podría cometer, y es enceguecerse con lo que le dice su coro y no tratar de, en todo caso, abrirse a una perspectiva más amplia. A mí me parece, digo, así como yo comparto totalmente lo que dice Carla, parece un error de primaria. Digo, cualquiera de nosotros lo ve y dice, pues ¿o no? Tú, pero entonces, ¿qué hay no? detrás, Vicente, no? Pues las decisiones que tomará próximamente Ricardo Monreal, solamente así lo puedo medio, no le puedo dar un poco de sentido. Es más, las redes son implacables, es así, son implacables, malditas o benditas redes sociales. Nada más le voy a pedir a Adriana que me ponga este meme que acaban de mandarme, que ya circula en redes sociales, porque pues mi pecho no es bodega, dicen, ¿no? Ni tampoco el archivo de Sin Censura es para que se llene de imágenes que no usamos. Yo quiero mostrarle nada más cómo son de implacables las redes sociales. En el banquito verde, no es Silvano Aureoles. En el banquito verde ya aparece afuera de Palacio Nacional Ricardo Monreal. Entendió el que entendió. Bueno, así es. Hablando de estos personajes, doctora Carla, hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador también fue implacable con Felipe Calderón. Le duela a quien le duela, le pese a quien le pese. Muchos dirán, eso ya hace mucho. ¿Cómo ahorrándose con austeridad republicana más de 2 billones de pesos, le presta atención a la pensión que tenía Felipe Calderón? Bueno, pues para que vean el nivel de saqueo, el nivel de sinvergüenzada que había en la clase gobernante, en la clase del
pues del poder en México antes de que llegara la Cuarta Transformación. Estas son las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, que exhibe a Felipe Calderón porque recibía una pensión mayor a los expresidentes de Estados Unidos. Era a nivel mundial, si recuerdo bien, corríjanme si estoy equivocado, el presidente o expresidente que tenía una pensión más grande en comparación a otros líderes mundiales. Hágame usted el favor, el que nos dejó bañado en sangre el país. Eso sí es repugnante. Vea y escuche. Todo esto está completamente distinto, porque yo neto, como se comentó ayer, gano 130. Esto significa como 1.800.000, pero en bruto pues deben de ser como 3 millones, cuando mucho. Y aún con los amparos, de todas maneras ya no se gana lo mismo en el Poder Judicial. Y habían en el Poder Judicial gastos que ya no existen. Por ejemplo, ministros tenían gastos para sus domicilios, trabajadoras domésticas y otros gastos. Todo eso ya se ha venido quitando. A ver, de las pensiones. Miren, estas eran las pensiones que recibían los expresidentes. Calderón número 1, y no solo Calderón, es el tiempo, por eso se pone a él, porque en ese entonces Bush, estos son 54 millones anuales total de pensión. Bush tenía 22 millones. Sebastián Piñera, de Chile, 10 millones. Brown, de Reino Unido, 3.859.000. Colombia, Uribe, 2.460.000. Y Aznar, de España, 2.166.000. Todo eso ya no existe en el caso de nuestro país. Y eso país. Es lo que les duele a muchos. Eso es lo que les duele a muchos, que ya no existe. Mi querida Carla, querida doctora Leticia Calderón Chelius, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que todavía haya personas que defiendan que un expresidente tenía una pensión mayor a lo que gana hoy? El presidente, el hombre que lleva las riendas del país. No, yo no entiendo. Además, lo que decía antes de exhibir la pensión que tenía Felipe Calderón como expresidente, magistrados, gente privilegiada que le pagábamos hasta la señora que les ayudaba en la casa. Bueno, pues qué carambas, ¿en qué país vivían? ¿Qué país no veían de estos millones de pobres que ahora le reclaman al presidente actual, Andrés Manuel López Obrador? Estos no tienen vergüenza. Bien dice mi papá, hay que ser cochis, pero no tan trompudos. Y estos sí que son trompudos, los que siguen suspirando por lo que tenían, querida Carla. Bueno, pues esta revelación sin duda viene también en el marco del anuncio que hizo el presidente sobre el paso ya desde la austeridad republicana a la pobreza franciscana. Hay una intención del Ejecutivo para reducir todavía más lo que tiene que ver con gastos suntuarios, con viajes, y nos hemos dado cuenta que el ahorro
pues sí es significativo. Al inicio del sexenio, pues se burlaban mucho de que cuánto podían ahorrarse, y pues efectivamente este tipo de acciones tienen, claro, que esta cualidad, digamos, para la eficiencia del erario público, pues para poder tener los programas sociales y toda la infraestructura que se está haciendo en el país, pero también tiene una cuestión más simbólica. Recordemos, el presidente es un férreo, profundo y muy pues abierto, ¿no? En su filia, digamos, por Benito Juárez. El gobierno juarista pues también se caracterizó por este tipo de medidas, pues ante la suntuosidad que en su momento pues representaba el Segundo Imperio, nada más y nada menos. Y por eso también yo creo que el exceso, la pues avaricia incluso, la utilización de el Estado y de los bienes que son de la nación para fines personales, que a fin de cuentas pues ejecutaron los que siguieron e implementaron el modelo neoliberal en México, iba de acuerdo con esa doctrina, era utilizar al Estado para fines privados, y eso revertirlo pues tiene que ver con este nuevo modelo en el que se está planteando la transformación y el cambio, digamos, a un estado de bienestar. Yo justo estaba hoy también muy atenta a los memes y a las, pues estas opiniones, ¿no? De opositores, y pues no cesan en esta idea mal entendida de la austeridad republicana, porque, por ejemplo, repiten una y otra vez el inquilino de Palacio y poniendo incluso fotografías del presidente Andrés Manuel en Palacio Nacional, como si eso fuera suntuosidad y fuera contrario a la austeridad republicana, o en este caso a lo que se viene, que es la pobreza franciscana. No entienden que una cosa pues son los recursos públicos, el patrimonio incluso de la nación, y otra que eso implique llevárselo para su vida privada, para sus cuentas privadas. Es insostenible pues que sigamos manteniendo a estos expresidentes con estas cuentas millonarias. Lastima a un pueblo que tiene tanta pobreza. Y además yo me quedaba pensando recientemente que falleció el expresidente Luis Echeverría, pues el señor terminó repudiado. ¿Cuánto dinero le estaban destinando, por ejemplo, a personajes como este? A sus 100 años muere, casi nadie se atreve a felicitarlo, ni de su propio, a las condolencias de su propio partido. Y pues en el caso de lo que devela el presidente López Obrador, pues se trata de un personaje, Felipe Calderón, pues a quien le debemos el derramamiento de sangre, que todavía sigue ahí buscando influir en la política. Su esposa pues está en la Cámara de Diputados, son influyentes, entonces es insostenible y me parece que, como siempre, ¿no? El presidente Andrés Manuel mostrando pues este tino político también para revelar este tipo de información. Doctora Leticia Calderón Chelius, y todavía hay algunos que dicen que este gobierno es igual o peor que los anteriores. Eso sí es no tener vergüenza, doctora. No, pues no, tienen que decir algo, Vicente, pero mira, yo me voy a seguir en la línea de lo que dice Carla, porque creo que es muy acertado esto de que hay una parte simbólica, el mensaje simbólico, porque por mucho tiempo nuestro parámetro ha sido el salario. Incluso López Obrador, por la facilidad, por lo evidente, lo ha utilizado. Pero la verdad, Vicente, no es el salario. Lo que está alrededor de toda la, digamos, de todo el entramado que tiene que ver con una élite burocrática realmente de oro, ha tenido que ver con obviamente el salario en un primer piso, pero de ahí no solamente los beneficios directos que pueden estar también asociados directamente a la productividad. Yo me acordé de un caso y que lo usa el presidente en el caso de los otros presidentes, porque es también muy didáctico, es profundamente pedagógico. Los ubicamos, no puede haber alguien que no sepa quién es. Sin embargo, es de usos y costumbres, había sido de usos y costumbres y legalmente aceptado, además, el hecho de que los funcionarios se podían jubilar fuera de tiempo de la edad.
muy adelantado. Yo me acuerdo mucho del caso de Gurría. Gurría fue secretario, bueno, tuvo un montón de cargos con Salinas de Gortari. Y después se fue a la OCDE, fue presidente de la OCDE durante mucho tiempo, pero él se jubiló como a los 40 años, Vicente, a los 40 años de edad. ¿Y qué quiere decir esto? Que hay alguna cláusula que permitió que donde él estaba trabajando en ese momento, aun cuando tenía un par de años trabajando ahí, le permitiera jubilarse. Y después, claro, a los 3 días ya estaba trabajando en otra parte. Y de hecho, como te comento, se fue años a la OCDE para representar, no a México, porque ahí como presidente, pero además sí, atreviéndose a recetarnos una cantidad de, digamos, condiciones y reglas que México debería de seguir en la ortodoxia neoliberal. Entonces, a lo que voy es muy interesante oírlo, te digo, como muy fácil, como muy de ABC, es el presidente, y ves cuánto ganaba y dices, híjole, bueno, pero no se dejen guiar solo por eso. El asunto es que abajo de esta parte, y a mí me consta, Vicente, yo lo llegué a ver, esto de que gente que de repente renunciaba de un empleo, pero acordado, legalmente cubierto, esa es la otra cosa. Todo esto no quiere decir que haya sido ilegal, sino que el entramado jurídico ha estado creado para permitir estas salidas para beneficio absolutamente abusivo, aun cuando no fuera ilegal. Entonces, gente que renuncia y el lunes ya está empleado de nuevo en el mismo puesto que a su vez había tenido antes, nada más que, haz de cuenta, incluida el bono de despido y los 12 meses que le debían de no sé qué más. O sea, una parte que ahí es donde se tomaba el recurso extraordinario que, repito, y ahí es donde está lo difícil también de llegar al meollo del asunto. No necesariamente es que era ilegal. Y ahí es donde creo que nos obliga, nos permite meternos, habría que investigar a fondo cómo se fueron dando las últimas, digamos, jubilaciones en tiempo y en edad. ¿Por qué? Porque aquí hay una disputa mundial por el tema de las jubilaciones. La verdad es que hay un asunto muy delicado y sin embargo tienes un país como México en que se puede jubilar un señor a los 40 años. ¿Por qué? Pues porque hay salidas legales que se lo permitieron. Y estoy hablando de uno que conozco, pero júralo que esto se debe de repetir. Tú mencionaste el caso del poder de la Suprema Corte y el poder, las fiscalías y todo este entramado que es tremendo. Bueno, ahí es un pasadero también, no solamente de esos macrosalarios, sino de todo esto. ¿Y quién crea las leyes, Vicente? Dime quién ha construido ese andamiaje legal. Pues creo que a muchos nos queda claro, ¿no? ¿Quién? Pues los mismos que hoy se oponen al avance de la Cuarta Transformación, doctora. Así es, Vicente, tal cual, o sea, generaron, por eso te digo, es mucho más complejo de lo que vemos. No es una cosa de que llegaron y se sirvieron con la cuchara, ganen, no, es legal, estaban las leyes y por eso no les puedes fincar cargos. No es así tan simple, incluso, fíjate lo que voy a decir horrible, pero es verdad. El uso, hablábamos de Silvano hace rato, que pudo haber hecho de algunos recursos que su propio gobierno le permitió, seguramente estaba en la ley, ni lo dudo, porque el mismo presidente nos comentó hace cosa de un mes o menos de un mes cómo estaba esto de la partida secreta. Bueno, eso, aunque lo haya quitado ahora en la presidencia, no sé cómo funciona a nivel de los estados, no sé cómo se la juegan, porque ahí es como al final gente perversa como los Duarte, pero en este caso estoy pensando en César Duarte, pues decía, no, pues yo me compro un banco como gobernador que soy porque el recurso me lo... O sea, dándole la vuelta, ¿me entiendes? Y ahí es donde, aun cuando venga un nuevo gobierno y aun aunque hubiera la intención explícita de dirigirse, es difícil. ¿Por qué? Porque hay una cobertura que legalmente se ha utilizado también para hacer ese desfalco. Así es, y déjenme poner, hablando de personajes perversos, este tema sobre la mesa, en esta mesa de diálogo con Carla Mote, la historiadora Carla Mote y la doctora Leticia Calderón Chelius, experta en asuntos migratorios e investigadora del Instituto Mora. ¿Qué me dicen de Juan Collado, el abogado de Carlos Salinas de Gortari, el abogado de Enrique Peña Nieto, el abogado, dice Toño Ruiz, nuestro compañero Toño Ruiz, el abogado de los puercos o de los cerdos poderosos, que cada quien asuma sus dichos, pero oigan,
A mí me criticaron que porque debido a mi insistencia se alertó a Peña Nieto que la UIF había denunciado al expresidente priista Enrique Peña Nieto y que ya había una carpeta de investigación en la Fiscalía General de la República. Pero mi punto es que no son los 20 millones de pesos que supuestamente le transfirieron a Enrique Peña Nieto los que hablaba Pablo Gómez cuando por fin fue a hablar de este caso por exigencia del presidente Andrés Manuel López Obrador a Palacio Nacional por insistencia de nosotros. Ojo, Juan Collado, el abogado, tuvo la capacidad de comprar 3 departamentos de lujo en Miami, Florida, y 2 aviones en Estados Unidos. Díganme si soy un loco o de plano el tiempo me está dando la razón. Si el abogado de estos personajes tiene la capacidad de comprar 2 aviones, no 1, 2 aviones en Estados Unidos y gastarse millones de dólares en departamentos de lujo, algo hay por ahí. Les leo: el que fuera el abogado de confianza del expresidente de México, Enrique Peña Nieto, Juan Ramón Collado, ahora preso en el reclusorio norte, compró hasta 3 departamentos de lujo en Miami y 2 aviones a través de la red de cuentas opacas que creó en la banca privada de Andorra. Por eso les digo que Andorra es Andorra y Gomorra, entendió el que entendió. Cuando ese país se regía bajo reglas de un paraíso fiscal, de acuerdo con reportes dados a conocer ayer. La información de esas operaciones millonarias la recogió en un informe pormenorizado la policía del Principado de Andorra, donde los tribunales, la fiscalía y los agentes expertos en blanqueo de capitales y crimen organizado investigan desde hace años las operaciones presuntamente ilegales de Collado y de sus supuestos clientes. Me quiero imaginar que entre ellos estarían empresarios, políticos, expolíticos mexicanos, a lo mejor Enrique Peña Nieto, se sabe que la mayoría serían del PRI. Cuerpos policiales especializados investigan con celo, de acuerdo a lo que se reporta, las operaciones financieras fuera de México de Enrique Peña Nieto. Ah, pero sigan echándome la culpa a mí de que alertamos a Peña Nieto. Bueno, mi querida Carla Mote, esto pica y se extiende, ¿no? Efectivamente, y pues pinta de cuerpo entero régimen. Yo creo que viene muy bien después de la intervención de la doctora Leticia Calderón, porque justo es como esta corrupción que viene a todos niveles, digamos, derramando el dinero que nos pertenece a los mexicanas hacia abajo con una serie de redes coludidas entre diferentes funcionarios públicos con empresarios, banqueros, y pues esta información que se da a conocer por el diario El País en España, pues nos habla de que esto va a abrir un cochinero. O sea, lo que viene después de esta pues noticia, ¿no? De la carpeta de investigación de la Fiscalía hacia Peña Nieto, quien, por cierto, lo primerito que hizo fue vender su departamento de lujo en Madrid, pues también creo que poco a poco va a ir develando una serie de corruptelas que pues van a resultar escandalosas, pero más que nada yo creo que son significativas en este cambio de régimen. Recordemos, uno de los principales actos políticos de ejercicio de ciudadanía participativa fue justamente de consulta de juicio a expresidentes. Hay un descontento popular porque es sabido la corrupción que muchas veces achacaban que era una cuestión cultural y que éramos corruptos por naturaleza y por eso no se podía contrarrestar. Pues ese fue un argumento justo de estos grupos. Tenemos que, pues, como ciudadanía, estar pendientes de todas estas investigaciones, de lo que se vaya develando, y también, pues, empujar, o sea, seguir como insistiendo en que es necesario este juicio, estas investigaciones,
porque esto es grosero, o sea, ¿con qué posibilidades un funcionario público que sabemos más o menos cuáles eran sus ingresos puede adquirir estos bienes que son inalcanzables para incluso los empresarios, pues algunos, ¿no? De los más poderosos de diferentes países? Es una cosa grosera, indignante, y pues esperemos justo, ¿no? A ver qué más trapitos sucios van saliendo al sol pronto. Doctora, también escucho tus opiniones sin censura. Mira, Vicente, a mí con todo el coraje que me pueda dar, entiendo que va a haber cosas que no se van a poder, digamos que no va a pasar más que de que nos enteremos de la información del escándalo. Pero si esto genera un nuevo escenario en el cual, por ejemplo, yo creo que ya sería la hora de que nos enteráramos, y ahí hacen falta reportajes a profundidad, ¿cuántos mexicanos tienen propiedades inmobiliarias de más de $1 millón en Estados Unidos? ¿Te acuerdas de Alejandra Barrales, que era senadora y diputada en su momento el PRD? Tenía un depa de lujo en Miami. A ver, espérame, la señora era empleada, era asalariada. Entonces, estoy usando un ejemplo otra vez en esta misma lógica, que de repente lo que te brinca es el nombre. Pero, a ver, ¿dónde están las consecuencias de esos actos? Es decir, una funcionaria que vive de un salario sí tendría que tener, pues obviamente, cuentas claras, ¿no? Porque todavía nosotros argumentamos a veces, bueno, el empresario a lo mejor tiene cuentas que uno no ve y no sabe, pero no, tiene que pagar impuestos, claro. Si no paga impuestos, pues ahí era una forma muy fácil de ver cómo se desviaba un recurso que nunca había un seguimiento. Pero entonces yo creo que lo didáctico, la parte pedagógica de esto, no necesariamente va a estar en lograr la justicia que tendría que corresponder a enterarnos de esto, porque uno nada más hace corajes, la verdad. O sea, el caso de este abogado es muy emblemático, porque estamos hablando de el trabajador, el empleado de los ricos. O sea, no tendría que ser él el rico, porque, bueno, ahí la presunción es de que él es el que lava el dinero, ¿no? O el que lavaba el dinero. Bueno, y que pudo desviar con suficiente tiempo y aviso desde las mismas redes de poder internas, que ahí tiene todavía sus grupitos que lo apoyan, pues la información suficiente para haber en su momento trasladado el recurso que le permitió comprar casi que cash el departamento en Madrid que tiene, ¿no? Entonces, son de estas cosas en que estamos hablando de veras como thriller policíaco, como serie de Netflix, ¿no? Con una cantidad de cosas, pues, que de repente lo sobrepasan a uno con la imaginación. Pero por eso digo, no necesariamente esto llevará a juicio todos los casos que deberíamos de conocer a detalle, aun cuando hagamos mucho coraje, y soy la primera en que lo hace porque pues sí, hay mucho abuso, pero porque se genera esta cosa de que así ya no puede ser, Vicente. No puede ser que esta gente utilizó a Andorra, y acuérdense, porque ya lo dijo muchas veces el presidente, pero como el gobierno de Peña Nieto en su momento le dijo al gobierno de Andorra que no estuvieran buscando a este abogado, porque no tenía cuenta, estaba todo en orden y él estaba al día en sus pagos en México. Entonces, que no había ninguna presunción de culpa que tuvieran que seguir. Y bueno, claro, se burlaron de ellos. El gobierno de ese país después quedó muy ofendido y realmente está colaborando con México por lo que se ha dicho, lo que ha trascendido, porque realmente les vieron la cara. Ahora sí que los trataron como nos trataban a nosotros. Entonces, lo interesante de esto es cómo quede, y que quede un escenario no solo de venganza, no solo de exhibición, sino que eso sea justamente la posibilidad de generar un escenario en el cual sí nos sorprendamos, Vicente, frente a la riqueza inexplicable. A ver, ¿cómo alguien puede volverse de repente rico, millonario? No, es que ya era de familia rica. Ay, tú, ¿cómo que de familia rica le cayó el cielo? ¿Cómo es eso, no? O sea, hay toda una parte en que creo que nosotros hemos contribuido con nuestra narrativa mexicana a justificar esa riqueza inexplicable. Tú lo decías y con esto cierro. Hasta el servicio doméstico se les paga a estas personas. Se habla de que los expresidentes en su momento, hasta Margarita, de parte de Calderón Hinojosa, eso te lo digo con certeza y con conocimiento de causa. Tenía, y por ley, un pago como la esposa del expresidente, que a su vez le permitía tener y montar la oficina que tenía. O sea, es una cosa que volvemos al punto.
el entramado legal es fundamental de modificar, como se ha hecho en algunos puntos, pero en serio, Vicente, porque esa es una trampa que se nos puede quedar para el futuro. Bueno, para cerrar y para enviarlas a sus, no sé si a sus ocupaciones en casa o a más compromisos, enojadas, y que alguien les pague los platos rotos. Híjole, yo estaba leyendo esta nota que me envió nuestro jefe de información, Mario Toledo. Híjole, la verdad fue como un gancho al hígado. Fíjense, lo que estábamos hablando de la pensión a Calderón, de estos que se servían con la cuchara grande. Bueno, pues la querida Nancy Flores, corresponsal de la revista Contralínea, la coordinadora de información y edición web de la revista Contralínea, Nancy Flores, publica que el Banco de México paga millonarias pensiones vitalicias a Zedillo, a Carstens, a Gil Díaz. Miren lo que publica en la revista Contralínea Nancy Flores. Un centenar de exfuncionarios del Banco de México, en su mayoría afines al pensamiento neoliberal y promotores del adelgazamiento de los derechos laborales, mantiene el privilegio de que el dinero de todos los mexicanos, del erario, se les pague una pensión vitalicia similar a la que cobraban hasta octubre de 2018 los expresidentes de la República y que fue cancelada por el Congreso de la Unión. Los beneficiarios son exgobernadores, exsubgobernadores y exdirectivos, entre los que destacan Ernesto Zedillo, Agustín Carstens, Francisco Gil Díaz y Guillermo Ortiz. Sus pensiones anuales alcanzan hasta 4 millones de pesos anuales. Además, se les garantizan otras prebendas como seguro de gastos médicos de cobertura amplia. De acuerdo con los datos del Banjico, actualizados al primero y segundo trimestre del 2022, Ernesto Zedillo cobra de esa institución 121,763 pesos con 22 centavos mensualmente, por lo que al cierre de este año se habrá embolsado 1,461,156 pesos. O sea, el que nos tiene metidos en lo del Fobaproa, que tendrán que pagar mi hijo, mis nietos, con el favor de Dios, espero tener, a lo mejor hasta los hijos de mis nietos, mis bisnietos. Hay que recordar que se desempeñó como analista y subgerente de investigación económica. A este se suma otro centenar de privilegiados, entre ellos Miguel Ángel Mancera Aguayo, quien cobra mensualmente 338,833 pesos con 75 centavos, quien encabezó el Banco Central del 1 de abril de 1994 al 31 de diciembre de 1997. A este se le recuerda como corresponsable del llamado error de diciembre de 1994, cuando por falta de reservas internacionales, crisis de deuda externa, déficit público abultado y una acelerada devaluación del peso, México cayó en una profunda crisis financiera. Conste que yo les advertí que las iba a mandar hasta de mal humor a sus ocupaciones, Carla, doctora Leticia Calderón Chelius. Algunos de los culpables de las peores situaciones económicas que, por ejemplo, tienen a muchos en el extranjero, que hicieron sufrir a nuestros abuelos o a nuestros padres, siguen recibiendo dinerito del Banco de México. Como diría un muy mal comediante, que alguien me explique, mi querida Carla Mote. Tener pesadillas. No, pues es que sí, es una locura. El presidente de la República pues resultaba el mejor negocio de por vida, ¿no? No solo eso, sino después todavía seguir haciendo negocios como los que ha hecho Ernesto Zedillo, Iberdrola y Felipe Calderón, y seguir cabildeando, tener información privilegiada. Por eso también la Cuarta Transformación pues les vino a tumbar todas esas prácticas que tenían aseguradas en esta alianza prianista, que si bien ahora está consolidada,
pues sabemos, ¿no?, que existía como proyecto económico, que es el neoliberalismo. Efectivamente, esto es grosero, por eso medidas como la austeridad republicana son tan importantes. A un nivel eso es real porque hay un ahorro significativo, pero también es simbólico, es pues la máxima de que el poder político tiene que ser para servir, no para servirse, y eso es una modificación que es importantísima en nuestra cultura política. Esas cosas son intolerables y creo que pues afortunadamente hay un cambio de discurso que pues tendrá que irse asentando y también a la par de las acciones políticas y sociales, pero pues sí, deja sin palabras. Pues en plena cuarta transformación, y qué bueno que hubo cambio de régimen, de visión de país, nos enteramos de estas cosas, porque si hubiera llegado Mitt o hubiera llegado Anaya, nunca nos hubiéramos enterado de esto, doctora. Pero, híjole, qué difícil píldora para digerir, ¿no? Bueno, ahorita mencionas a Mitt. Mitt debe tener una pensión, por supuesto. O sea, de repente dices, bueno, ¿qué va a hacer esta gente o a qué se dedica? Pues ellos tienen pensiones y ninguna de menos de 100,000 pesos, Vicente. Entonces, bueno, pues obviamente lo complementan con seguramente el despacho que tiene él en este caso, ¿no? Entonces, ojo con eso, yo creo que es un gran tema y qué bueno que lo pusiste con el reportaje que mencionas de gente muy seria. Yo creo que habría que darle una vuelta a eso y los políticos que nos representan tendrían que hacer reformas contundentes respecto al derecho, porque es un derecho, tener una jubilación, tener una pensión, tener un bono de cuando dependiendo las condiciones en las cuales sales de un trabajo, también tener una compensación, eso es totalmente legal. Pero tener un sueldo vitalicio, yo creo que estamos hablando de algo que tendría que explicárnoslo, sobre todo, digo, vamos a suponer a alguien que por alguna razón ya no podría volver a trabajar nunca. Bueno, pues entonces, digo, claramente se entiende que tendría que tener ese apoyo, pero cualquiera, no nada más estos personajes. Entonces, yo creo que son figuras que tienen cierta nobleza, otra vez, si hubiera una razón, pero no en los políticos o funcionarios que además están en el mejor momento de sus vidas laborales y además gente como Zedillo, digo, porque es ya el emblemático en este momento, se fue para luego emplearse con lo que había vendido, que eran los ferrocarriles nacionales, ¿no? Como lo han hecho otros. Entonces, júralo que Georgina Kessner, por ejemplo, también tiene alguna pensión vitalicia. Hace rato mencionaste a Miguel Ángel Mancera del reportaje y yo tengo la duda, porque Miguel Ángel Mancera no estuvo en el Banco de México, pero si fuera así, pues entonces tiene una pensión desde hace 20 años. Entonces, lo que hemos visto es... No es el ex jefe de gobierno. Ok, sí, porque me quedé así, ¿no? Pero fíjate que qué impresionante. Es gente que se ha movido, y ahí sí que el PRIAN tal cual, ¿no? En las esferas del poder se ha ido de un área al otro, bueno, los financieros sobre todo en el área, si tú quieres, ¿no? Moviéndose en los círculos en que se manejan. Pero con un beneficio que aunque los mueve de empleo, los deja bien cubiertos en lo que consiguen el otro. Yo no estoy en contra de que cualquiera de nosotros tenga no solo un salario digno, sino la posibilidad de ingresar y de incorporarse al empleo que le corresponde. Pero esto es ir acumulando, Vicente, y otra vez, tristemente decirlo, no ilegalmente, sino abusivamente construido para poderlo hacer y a ver, dímelo, a ver, reclámales. Realmente es difícil. Entonces, yo creo que si no hay una reforma legal, y esto no le puede corresponder todo al presidente, Vicente. Necesita que el Congreso se active y algún diputado, a ver, vamos a animar a nuestra diputada estrella, a Andrea Chávez, que se avienten una propuesta de este tipo, que se revise la figura de salarios vitalicios de parte del Estado, que tengan una nobleza cuando corresponde, ¿no? Y cuando no tienen por qué existir. No quiero echarle más leña al caldo. Pero esto es vitalicio también, por ejemplo, rectores. Y no solamente de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estoy segura que las universidades estatales de todo el país, el que ha sido rector, aunque 3 meses, tiene salario vitalicio. Digo, tendríamos que entrar al detalle, pero volvemos. Esa radiografía, Vicente,
urge porque no solamente es una salida del recurso, sino es una salida abusiva e innecesaria, porque estamos hablando de personas que en todo caso habrán ahorrado y se volverán a emplear en el momento en que, bueno, consigan dignamente un empleo como corresponde a quien fuera. Otra vez, no estamos peleando con el derecho, sino con el abuso. Eso es lo que yo diría, Vicente, y como siempre, pues muchas gracias. Qué gusto compartir con Carla Mote, me encantan sus comentarios y te agradezco mucho por eso. Gracias a usted, doctora. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente para que lea lo que escribe, las columnas que escribe, para que esté al pendiente de su Twitter? ¿Por qué no cerramos con su información, doctora? Pues mira, en Twitter, a Leti Chelius, y ahorita estoy justamente preparando una columnita, así que en cuanto salga ya te aviso y ahí para que me des un retweet, pero como siempre, al cañón aquí también con los comentarios que me invites a hacer. Claro que sí, yo sé que siempre está al pie del cañón la doctora Leticia Calderón Chelius. Carla Mote, hay que invitar a la gente para que también lea tus columnas, querida Carla, para que también esté al pendiente de lo que publicas en Twitter. Te vemos seguido como invitada en diferentes canales, en diferentes medios, y eso me da mucha alegría, me genera mucha alegría. Gracias, Vicente, en serio por invitarme a tu espacio. Y bien, con la doctora Leticia, quien admiro muchísimo, es un gran placer poder estar aquí en esta mesa con ella. Y bueno, a mí me pueden leer en Twitter, estoy ahí dando a veces lata como @carlamote, también escribo quincenalmente en El Soberano. Pues les invito a leer el periódico feminista La Regeneración. Muy bien, pues te agradezco, Carla, te agradezco. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1,600,000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @_Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.